y pues vamos a retomar algunas cosas que mencionamos la vez pasada. Sí, la vez pasada mencionamos este teorema del emparedado o del sándwich, y que lo que nos dice es que si tenemos nosotros tres funciones f, g y h y que cumplen esta desigualdad, g de x es menor o igual que f de x es menor o igual que h de x, para toda x cercana al punto A y con la posible excepción del punto A. Entonces, hasta aquí lo único que tenemos es las gráficas de tres funciones, por ejemplo. A ver, vamos a dibujarla con diferente color. Entonces, vamos a suponer, esta es G, esta es F y esta es H. Y donde se cumple esto de aquí, aquí más o menos en el dibujo, digo, no tiene que ser exacto, pero más o menos, pues sería, a ver, déjenme extender esta línea. Pues sería más, digamos, un intervalo donde se cumpliría todo eso, sería de aquí, digamos, acá. En este intervalo se cumple que g de x, que es esto, es menor o igual que f de x y a su vez es menor que h de x. Sí, aquí a la izquierda, pues no, ¿verdad? Aquí a la izquierda, esta función g empieza a crecer y aquí ya es mayor que f y luego crece más y aquí todavía es mayor que h. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿verdad? O sea, sí tenemos nosotros que, de alguna manera, eh, limitar el intervalo en el que vamos a trabajar. Pero ahora se pide algo más, una condición muy fuerte, y que es que para un cierto punto A,
el límite cuando x tiende a A de G y el límite cuando x tiende a A de H es L. Cosa que aquí pues no se cumple, ¿no? Para ningún punto. ¿Sí? Aquí esta condición de que H y G toman, bueno, no, el límite es el mismo, pues no se cumple. Pero si se fijan acá abajo, en la figura que está acá abajo, aquí sí tenemos nosotros en verde la gráfica de la función g, acá arriba en morado la función h y en azul tenemos la función f de x. Y si f de x está entre g y h, pero además vemos que el límite de g y de h cuando x se aproxima a es este valor L mayúscula que está aquí. Entonces a f que está aquí, pues no le queda más que su límite cuando x tiende a también tiene que ser forzosamente L. ¿Sí? No le queda de otra. Y ojo, ¿verdad? Ninguna de estas funciones tiene que estar definida en A. O no importa cómo estén definidas en A. Más bien, no importa. En este teorema no importan los valores de las funciones en, bueno, aquí dijimos que esto era A, en x igual a, no importa qué valor tengan, o pueden estar no definidas, o sí pueden estar definidas, todo eso no es relevante porque lo que nos ocupa aquí no son valores de la función, sino límites. Entonces, por ejemplo, a ver, nomás dejen ver cómo estaba la cosa. Dejen nada más ver cómo estaba G, F, H. Ah, caray.
Si por ejemplo g es la función lineal 3x y h es la función x cúbica más 2, entonces si hacemos un dibujo, una gráfica de estas dos funciones, más o menos obtenemos algo así. Aquí está el eje Y. Aquí está el eje X. X cúbica más 2, pues es una curva que hace algo más o menos así. ¿Sí? Esta roja, esto es h de x. ¿Sí? Este de acá es el punto 0,2. Y por otro lado, la función 3x es una línea recta que parte del origen que hace algo más o menos así. Esta es g de x. Entonces, Profesor, una pregunta. sí, ¿Por qué por qué la línea roja empezó en 0,2? No sé si puede explicar, por favor. ¿cómo no? A ver. A ver, déjenme, les digo algo de esta función. Lo que debemos tener presente para graficar esta función es lo siguiente. Bueno, lo que, lo que yo acostumbro a hacer es esto. Yo sé cómo es la gráfica de la función x cúbica. Ya se las mostré a ustedes en varias ocasiones. La voy a tratar de dibujar aquí. Más o menos así. Esto es la gráfica o el aspecto de la gráfica de la función x cúbica. Y esta función x cúbica, pues cuando x es 0, su valor es 0, ¿no? O sea, vamos a llamarle a esta de otra forma, vamos a llamarle r a esta función x cúbica. Entonces, cuando x es 0, pues esta función vale 0, que es lo que estamos viendo acá, que pasa por el origen. Otros puntos que pasa, pues es en 1
vale 1, o sea, pasa por este punto de aquí, es el 1,1. Otro punto fácil es el menos 1, ¿no? Que es menos 1, que es un punto que anda más o menos por acá. Ahora, la función x cúbica, la que a nosotros nos interesa, que es esta, pues no es tan distinta de la función x cúbica, porque simplemente lo que estamos diciendo es, toma esta gráfica roja y desplázala, ay caray, desplázala hacia arriba por este factor que tengo acá, 2 unidades para arriba. Entonces, por ejemplo, este punto que está aquí ahorita, el 1, 1, ese se va a convertir en el punto 1, 3. ¿Sí? Si desplazo todo para arriba 2 unidades. Este de acá abajo, este era el menos 1, menos 1. Pues si lo desplazo para arriba 2 unidades, va a quedar como menos 1, 1. Y el origen, que es el 0,0, pues se va a convertir en el punto 0,2. Sí, o sea, imagínense que lo trasladan todo, la gráfica roja, de la curva roja, la trasladan en la dirección vertical 2 unidades para arriba. Eso es todo lo que hacen. Entonces, la curva más o menos queda así. Más o menos, ¿no? Digo, lo estoy dibujando ahí a mano y sin escalas. Pero entonces la curva queda así. Por otro lado, g de x, pues es, bueno, como se llamen. Y ahora supónganse que tengo una función f que para aquí, supónganse que aquí es 1. Que la función f se encuentra entre g y h, o sea, f, no sé cómo sea, esto es parte de f, y acá del otro lado también, aquí viene f así. Pues a f no le queda más que pasar aquí. O sea, si se fijan, la función g, que es, a ver, la voy a escribir aquí, cuando x tiende a 1, es el límite cuando x tiende a 1, y g era la función 3x.
pues esto es 3. Y h era la función x cúbica más 2. Y espero que estén de acuerdo que el límite de esto cuando x se aproxima a 1 también es 3. Coincide con el límite de g. Entonces, sin que yo tenga que decirles quién es f, si lo que sabemos es que para cierto intervalo, ay caray, qué feo, aunque sea un intervalo muy pequeño, no importa. Si tenemos que se cumple esto, entonces el límite a un intervalo que contiene, por supuesto, a 1, ¿no? Porque aquí quiero tomar el límite cuando x tiende a 1. Entonces, si esto es cierto, para un cierto pequeño intervalo que contenga a 1, pues a la función f no le queda más que su límite ser 3. No hay de otra. ¿Sí? Esta función verde, pues aquí en 1 tiene que tomar este valor. Ah, caray. Que es el valor común de las funciones g y h, que es 3. Espero que haya quedado claro. Y en general, como se usa este teorema, es que, bueno, se puede usar en muchas situaciones, pero f a lo mejor tiene una expresión muy complicada, tiene una fórmula muy complicada. O difícil de manejar, ¿no? Por eso es que no encontramos directamente el límite de la función f, porque no nos resulta fácil manejar la fórmula que define a la función f. Mientras que estamos pensando que tanto g como h pues son relativamente sencillas. Son relativamente sencillas. Y por lo tanto,
este cálculo de acá, de encontrar el límite cuando x tiende a de g y el límite cuando x tiende a de h, pues no nos cuesta trabajo, que es lo que vimos en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo que teníamos, este era muy fácil de calcular, el límite de esta función y el límite de la otra, que era x cúbica más 2, pues también era fácil de calcular. Y f, pues ni siquiera sabemos, nada más sabemos, lo único que sabemos es de f, es que está entre g y h, pero pues f puede ser algo muy complicado. La fórmula de f, pues puede ser una fórmula muy complicada que involucra senos, cosenos, logaritmos exponenciales, raíces cuadradas, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionamos este límite la vez pasada. Y efectivamente, este límite pues no lo podemos obtener directamente. O sea, aquí el mecanismo de sustitución pues no funciona, porque me queda arriba, si sustituyo t igual a 0, me queda seno de 0 entre 0, y seno de 0 es 0 sobre 0, es una forma indeterminada. Sin embargo, haciendo consideraciones de tipo geométrico, llegamos a que seno de t sobre t, que es una función complicada, está entre dos funciones, pues no son fáciles, pero son más sencillas. ¿Sí? Aquí tengo de este lado la función coseno de t, y de este otro lado tengo pues casi lo mismo, el recíproco del coseno de t. Y que, a ver, les voy a mostrar. Vamos a ver si puedo compartir aquí. Este, creo que es este. Aquí en verde, esta es la función coseno de t o de x, porque aquí se está usando la variable x. Esta verde es coseno de x. La roja que está aquí arriba, esa es 1 sobre el coseno de x, que viene siendo la secante. Esta roja es la gráfica de la secante de x. Y aquí en medio, en azul, están viendo esta función que es la complicada, seno de x sobre x. Y pues para el valor que nos preocupa, que es x igual a 0,
el valor, el límite cuando nos aproximamos a cero de la función azul es igual al límite de la verde y de la roja. Pero pues estos son fáciles de calcular. Ah, caray. Ese sí lo puedo calcular por sustitución. Es el coseno de cero. Y el coseno de cero es 1. Y de igual manera puedo calcular este otro límite de 1 sobre coseno de t cuando t tiende a 0. También lo puedo calcular por sustitución. Es 1 sobre coseno de 0. Es 1 sobre 1. Es 1. Pues entonces a la función que está atrapada aquí, seno de t sobre t, pues no le queda más que su límite cuando t tiende a 0 es 1. Y a partir de este conocimiento de que el límite de seno de t sobre t es 1, resulta que podemos calcular este otro límite que es difícil, porque pues no lo podemos obtener directamente. Pero la vez pasada vimos cómo podíamos obtener usando un procedimiento similar a usar el conjugado, ¿no? O sea, multiplicamos arriba por 1 más coseno de t y abajo también 1 más coseno de t. Bueno, entonces estos son dos límites importantes y que debemos tener presentes nosotros cuando calculemos límites. Sí, estos dos resultados sí debemos de tenerlos presentes. Tenemos que memorizarlos. Bueno, ya hemos venido utilizando este concepto de razón de cambio, que simplemente se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Si por ejemplo tengo la función y igual a f de x, pues si x experimenta un cambio de valor al tomar los valores x1 y x2,
Aquí está el cambio que experimenta X al pasar de un valor X1 a un valor X2. Pues, al mismo tiempo, la Y, que es la variable dependiente, pues experimenta un cambio que lo podemos medir de esta manera: f de x2 menos f de x1. Y es lo que estamos poniendo acá. Entonces, por ejemplo, ay, caray, una función sencilla, si f de x es igual a x cuadrada, entonces la razón de cambio, que la escribo así como delta y sobre delta x, ¿sí? Esto es delta y esto es delta x, pues tengo que evaluar f en x2, es x2 al cuadrado, menos f en x1, que es x1 al cuadrado, y todo lo tengo que dividir entre el cambio de las x, que es x2 menos x1. Profesor, ¿puede regresar un momento, por favor? Listo, profesor, gracias. Ya, profesor, gracias. De nada. Entonces vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con el crecimiento de una cierta población. Entonces aquí les muestro en la gráfica el crecimiento poblacional de la mosca de la fruta, la Drosophila, en un experimento que se llevó a cabo durante 28 días. O sea, si se fijan aquí, el último dato que tengo aquí corresponde a 28 días. Empezó en 0 y el experimento terminó aquí en 28. Otra cosa que pueden ver aquí es que al inicio del experimento pues se contaba con una población de 500 moscas, ¿no? Eso es lo que había al principio. Y pues efectivamente fue creciendo la población hasta que llegó más o menos aquí a un máximo de 640, y después comenzó a decrecer la población. Sí, aquí estamos viendo que decrece la población. Bueno, entonces aquí pues yo me puedo
plantear el problema de encontrar razones de cambio. Por ejemplo, si fijo x1 como 0, y x2 más o menos lo fijo como 8 días, entonces pues yo sé que la función leyendo la gráfica, era 500. En 8 días, pues tendría yo que dibujar aquí la línea vertical. Y pues más o menos, así a ojo, pues creo que se llega al máximo de 640. Un poquito más, pero vamos a decir que es 640. Vamos a decir que es 640. Entonces, ¿cuál es delta Y? ¿Cuál es la razón de cambio que se manifestó? Pues acuérdense, es f de x2 menos f de x1. Oh, caray. Sobre x2 menos x1. Pues esto es 140 entre 8. Y eso es 17.5, ¿no? Y eso simplemente quiere decir que en promedio la población aumentó 17.5 por cada día. Por cada día que transcurrió entre el día 0 y el día 8, la población creció 17.5 individuos, en este caso moscas, por día. Pero eso nada más es en promedio, ¿no? Eso nada más es una estimación en promedio. Porque seguramente hubo días donde creció, donde hubo un aumento mayor de 17.5 y también hubo días donde el aumento de la población fue menor que 17.5. Sí, aquí se hace un cálculo similar al que acabo de hacer, nada más que se usa otros días, no el día 0 y el día 8, sino los días 2 y 12. Y pues se dice aquí que el día 2 había 574, el día 12 había 624, entonces
la diferencia es 624 menos 574 entre 12 menos 2. Y estas cuentas lo que dan es 50 entre 10, que es 5. Sí, o sea, aquí se usaron los días 2 y el día 12. ...574 y 624... Aquí se dice que eran 474 y aquí algo así como 624, que son... Ah, caray. Más o menos lo que se observa acá. Y entonces la razón de cambio promedio en este caso fue de 5. Pero entonces la pregunta que nos queremos hacer es, ¿y cuál es la razón de cambio instantánea en el día 2? Sí, ¿qué tan rápido aumentó la población en el día 2? Entonces aquí pues voy a considerar, ya consideré este intervalo de 2 a 12 que me dio pues 5, ¿no? Básicamente era 5, que es este 4,96. Ahora considero un intervalo más pequeño, de 2 a 3, y calculo la razón de cambio promedio y me da 27. Luego tomo un intervalo más pequeño, me da esto. Otro intervalo más pequeño todavía. Y finalmente este intervalo chiquito que me arroja este resultado. Pero para estos resultados, pues no me basé en la gráfica, ¿no? Es difícil obtener valores exactos de la gráfica. Aquí me basé en esta fórmula para la población P en el tiempo T, que si se fijan, pues sí, P de 0 aquí sí es 500, ¿no? Porque si toman T igual a 0, esto desaparece y queda 500, ¿no? Que es lo que habíamos dicho en la gráfica aquí. Aquí al principio tenemos 500. Y entonces esta tabla que tengo aquí, pues son razones de cambio promedio basadas en intervalos de longitud cada vez más pequeño. Y aquí ya empezamos a ver
pues que nos estamos aproximando a un cierto valor aquí, que si lo queremos hacer exacto, pues debemos de hacer lo siguiente, debemos de considerar P en 2 y aquí P en 2 más H, y todo dividido entre la diferencia entre 2 más H y 2, que es H. Haciendo algunas cuentas aquí, con la fórmula que tenemos, que es un poco complicada la fórmula esta. No es tan sencilla esta fórmula. Porque aparece una división, ¿no? Pero bueno, podemos hacer las cuentas si quieren, pero creo que no es muy interesante ver cómo se llegó a esta expresión. Lo bueno de esta expresión es que ya puedo calcular el límite de esa expresión cuando h tiende a 0, porque sustituyo, esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, y lo único que queda es 46.000 entre 1458. Y eso, que aquí no se alcanza a ver, es 31.55 básicamente. ¿Qué es lo que estábamos nosotros obteniendo acá? 31.5, ¿no? Ya teníamos eso. Bueno, pues creo que voy a detener la grabación.